Cristo de Jesús. Gracias por estar aquí. Yo les presento, ¿verdad?, a Mari Santos, la pequeña guerrera. Así que prepárense. Sí. La ven así. Cuidado, pero el Señor tiene grandes cosas, así que saquen su libretita, anoten, tengan ahí pendiente, porque créanme que hay palabras que van a venir y serán determinantes para cambiar tu vida, para transformarte y ir más allá, porque a veces nos sentimos en una pausa y no sabemos qué va a seguir. Oído. Bueno, Dios bendiga, yo espero que hayan tomado café. Hoy me tocó siempre en la mañana y en la mañana siempre es un poquito más difícil. Yo con entre el reguero de la mañana y el nerviosismo, casi no tomé café, pero estoy despierta. Ok. Hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, con el taller Liberados y con Autoridad. ¿Para qué? Para que tenemos un propósito. Y para aquellos que no nos conocen, ¿verdad?, que quizás es la primera vez que nos escuchan, nosotros somos el Ministerio La Puerta y nuestra misión es hacer discípulos, equipándolos para alcanzar a otros para Jesús, ministrar sanidad, liberación, atendiendo la necesidad social a través de una proclamación activa del Evangelio de Jesucristo. Y, ¿verdad?, ahí dice hacer discípulos. ¿Y por qué discípulos? Porque el discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. ¿Qué pasa? Podemos decir, ¿verdad?, que nosotros somos creyentes, pero hay personas, lo dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan. Podemos decir que somos cristianos porque muchos dicen, no, es que yo creo en Cristo, pero no siguen a Jesús. Y nuestro deseo es enseñarle que realmente nosotros tenemos que hacer discípulos, personas que siguen a Jesús y sus enseñanzas, porque la palabra dice que el que obedece la palabra, esos son los hijos de Dios, los que obedecen la palabra. Y es nuestro deseo que si no has conocido de Dios, hoy es un buen día para que lo conozcas. Y que si has conocido del Señor, tú mismo hoy te puedas evaluar y que también te puedas hacer hábil en mostrarle a otros la puerta de entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchos dentro de las iglesias que a veces no nos damos cuenta, pero sabemos que algo ocurrió en nuestras vidas, pero no sabemos explicárselo a otros. Y tenemos que ser hábiles en predicar el mensaje correcto. Porque tenemos muchas personas, y eso lo vemos constantemente. Lamentablemente hay muchas personas dentro de congregaciones que piensan que van al cielo. Y realmente no. Y sería muy triste que toda tu vida pensando que vas a entrar al reino de los cielos para al final darte cuenta de que tu destino era otro. Porque no tuvimos la valentía o no nos hicimos hábiles en mostrarle la puerta de entrada. Y dice la palabra en Mateo 13 del 18 al 19, escuchen ahora la explicación de la palabra acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino, representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y es por eso que nosotros queremos que la gente pueda entender el evangelio de Cristo. Y el taller que tenemos hoy es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has sido libre? ¿Por qué? Porque primero que queremos que comience con nosotros. Y esto es algo que le hemos mostrado otras veces, pero lo seguimos poniendo porque es que queremos que lo entiendan. Y es esto. Y es que muchos de nosotros hemos escuchado que tenemos que aceptar a Jesús, pero a veces no nos han explicado que nosotros para poder entrar al reino de Cristo tenemos que tener un nacimiento espiritual. Y la experiencia nos ha enseñado que muchos dentro de las congregaciones, pues,
le gusta a Jesús. Le gusta el estilo de vida de la iglesia, le gustan las alabanzas, se sienten bien yendo a un templo. No es que todas huyan del evangelio, hay gente que te va a decir que no quieren y punto. Pero hay muchos dentro de las congregaciones que sí simpatizan con el evangelio, pero en su vida no se ha producido ningún cambio. Cuando tú analizas sus vidas, no hay cambio en sus vidas. Entonces, decir que solamente aceptamos a Jesús es como presentar algo a medias. ¿Por qué? En Lucas 6, 43 al 45 dice: no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. No se cosechan higos de los espinos y no se recogen uvas de las zarzas. Así que el fruto de lo que más habla es de nuestro carácter. Y cuando nosotros comenzamos a ver que podemos estar dentro de una congregación, pero hay como unas señales que nos indican que como que este árbol no está dando un fruto correcto. Porque entonces nos encontramos muchas personas con muchos problemas emocionales y mentales. Y ahora mismo, si ustedes ven dentro de muchas congregaciones, muchas personas viviendo con ansiedad y depresión y con mucha inseguridad, son de carácter o muy explosivos o son de carácter demasiado retraído. Entonces, si el fruto habla del carácter, ¿qué está pasando? Entonces vemos personas con enfermedades crónicas, todo el tiempo se encuentran enfermos. Cuando la palabra dice que Jesucristo vino a traer libertad y entre esa libertad tiene que venir también la sanidad de Jesucristo. Entonces tenemos enfermedades a través de todas sus generaciones. Toda su generación ha muerto de cáncer, su papá y su abuelo y su tatarabuelo y todo el mundo y todos sus tíos y todo. Entonces, ¿qué está pasando? Adicciones. Personas dentro de las congregaciones que todavía están lidiando con la pornografía. Tienen problemas con el cigarrillo, aunque a escondidas. Personas por ahí con las drogas. Todavía hay señales, hay desórdenes sexuales, errores religiosos. Y todos estos son señales de que el fruto no es correcto. Entonces nos tenemos que evaluar. Decimos que aceptamos a Jesucristo, pero en nuestra vida no se ha producido un cambio todavía. Y es aquí donde nosotros tenemos que llevar a las personas, a que las personas se puedan evaluar para que puedan entender el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que cuando Pedro, luego de recibir el Espíritu Santo que dio esta palabra a las multitudes al escuchar la palabra ungida por el Espíritu Santo, le decían a Pedro, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, y aquí está la clave. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que, ¿qué es nacer de nuevo? Porque esa fue la pregunta al principio. ¿Hemos nacido de nuevo? Ok. Y esta fue una historia, es la historia de Nicodemo, un hombre religioso que conocía la palabra. Así que en Juan 3, del 1 al 4, dice, había un hombre llamado Nicodemo, que era un ¿qué? Un líder religioso, o sea que conocía la palabra, tenía conocimiento. Judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús, así que se fue como, yo creo que como escondido, porque de noche, ¿qué hacía de noche hablando con Jesús? Bueno, eso es como que, me gusta esto, son los que simpatizan, esto me gusta, pero están escondidas.
Dice, Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Aquí ve, él simpatiza, él está de acuerdo. Pero, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que llevar a las personas, que no solamente simpaticen, sino que nazcan de nuevo para que puedan ver el reino de Dios. Dice, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero ¿qué? La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Él es el único que puede producir en ti y en mí los cambios que tienen que surgir en nuestra vida. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Pero el que lo ha vivido, ¿verdad que sabemos lo que es eso? Es difícil de explicar, pero es lo que queremos, que podamos ser hábiles en eso. Porque lo que lo hemos vivido y lo hemos experimentado, sabemos que es real. Sabemos que en nosotros se ha producido un cambio y que ha sido poderoso y que eso que hemos vivido se lo podamos llevar a otros de la manera correcta. Por eso siempre explicamos el evangelio de esta forma, con las etapas de un embarazo. ¿Por qué con las etapas de un embarazo? Porque precisamente en un embarazo hay 3 trimestres. Así que hay 3 grandes pasos que nosotros tenemos que seguir. Igual que un desarrollo de un embarazo se basa en esos 3 trimestres, como le decían a Pedro, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse y tienen que recibir el Espíritu Santo. Esos son los 3 grandes pasos que nosotros tenemos que llevar a todos los que queremos llevar a Cristo y nosotros evaluarnos. Así que el primer paso es el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque esto es como un candado ahí, arraigado unas cadenas en nuestro corazón que no nos permite libertad. Porque es imposible alcanzar todas las demás cosas si en nosotros no se produce primero un verdadero arrepentimiento. Que tenemos que creer en Jesús y la buena noticia del Evangelio. Y aquí les quiero llevar esta palabra. En 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Y dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque la haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran, ¿qué? Su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que los que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Porque podemos tener tristeza y podemos llegar a un altar y llorar lágrimas, pero hay una tristeza que proviene del mundo que resulta en muerte espiritual y realmente no es que haya un cambio de conducta y no es que tampoco se hayan alejado de su pecado, que es el que trae salvación. Y aquí es que cuando nosotros estamos con las personas, no tengamos temor en preguntar. Miren, nosotros llevamos, yo creo que todas las semanas nosotros estamos llevando gente a Cristo. Todas las semanas. O sea que esto que nosotros le estamos dando aquí, lo damos casi todos los días. Literalmente casi todos los días. ¿Y saben qué? No resulta nada aburrido. ¿Por qué no resulta nada aburrido?
Porque tú ves a la gente que produce cambio y que comienzan a crecer y que comienza a dar fruto y tú ves ese fruto y tú ves que cómo se extienden y se siguen multiplicando y es glorioso. Entonces, cada vez que nosotros tenemos a alguien, nosotros tratamos de llevarlo primero a arrepentimiento. Así que comenzamos tratando de hacer que la persona sea la que hable, la persona sea la que se exprese. Di tú en lo que tú te tienes que arrepentir. Tratamos de sacarlo aparte para que no se sienta incómodo con otras personas. Pero cuando tú los ves que como que no, yo no tengo así nada que... No, tú no los ves muy... No hay una convicción de que ellos estén mal. Porque ellos a veces pensamos que pues como no hemos matado a nadie, pues entonces no necesitamos arrepentimiento. Pero no. Así que comenzamos con lo más pequeño. Es más, en la semana pasada o antipasada tuvimos como un caso así, ¿verdad? Así que Débora en ese momento comenzó con ella misma. Ok, te voy a dar un ejemplo de mí. Yo lo que primero que tuve que hacer es arrepentirme de haber desobedecido a mis padres. ¿Por qué? Porque yo era una malcriada, era esto, era aquello y era lo otro. Yo tuve que arrepentirme de esto y de lo otro. Y le empezamos a dar ejemplos. Ponte tú como ejemplo, ¿qué tú tuviste que arrepentirte antes de llegar al Señor? Y comenzamos a decirle, mire, mencionamos, nos arrepentimos de haber mentido, de tener una vida independiente de Dios, porque eso es lo primero. Hemos tenido una vida en la que no la hemos consultado a Dios, hemos vivido nuestra vida. Y eso es de lo primero que nos tenemos que arrepentir. De haber tenido relaciones fuera del matrimonio. De haber, y comenzamos y cuando comenzamos a darle ejemplo, es que la gente como que van como que, ay, es verdad, ay, yo también hice eso. Y como que empiezan ahí, y ahí es que entonces el Espíritu comienza a obrar y la persona puede entender su necesidad de Dios. Y ahí es que nosotros queremos que tú puedas llegar y que tú puedas hacer llegar a otros. Y el segundo paso es el bautismo en agua. Y nosotros tenemos montones de versículos y versículos, pero hoy quise ser como que un poquito más compacta. Tratar de traer menos versículos porque tenemos versículos y versículos, porque queremos que la gente entienda a través de la palabra todo lo que representan todas estas cosas. Pero les quise traer, por cierto, este es Abdiel. Y Jonathan bautizando a alguien. Esta foto es de nosotros. Ay, Dios mío. Dice en Romanos 6, y es el que yo por lo regular más utilizo cuando hablamos del bautismo. Porque ¿qué le dijo a Nicodemo? Que tienen que nacer del agua y del Espíritu. Así que en Romanos 6, del 1 al 8 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Y esto es lo que vemos muy constante en las iglesias. Nos encontramos pecando porque Dios tiene gracia y tiene misericordia con nuestras vidas. Cuando se supone que les había dicho que la palabra dice que tiene que haber un cambio de conducta en el arrepentimiento y que nos tenemos que alejar del pecado. Entonces, y ahí contesta, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Porque tenemos esta mentalidad de que pues nosotros somos humanos. Vamos a seguir pecando. Entonces, ¿de qué libertad nos está hablando Cristo? Si tú como humano siempre vas a estar pecando y pecando y pecando y tu vida siempre va a estar en una esclavitud, ¿para qué vino Jesucristo? No es lo mismo que de vez en cuando hablamos de más y viene el Espíritu Santo y nos redarguye y, ok, Señor, perdóname, tengo que pedir perdón, tengo que tomar acción sobre el pecado que cometí, que estemos todos los días cometiendo el mismo pecado y en nosotros, cuando nosotros comenzamos a tener un pecado que es recurrente, ¿saben qué nos volvemos? Insensibles, y eso es más peligroso. Porque perdemos el temor hacia Dios. Y pensamos que como continuamos pecando no va a haber consecuencia a nuestro pecado.
Y eso es totalmente errado. Así que, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, no siempre en pecado, una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué pasa aquí? Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder, su poder en nuestra vida. Así que ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Como les hemos explicado otras veces, y aquí lo saben, porque ya somos de la casa. Le hemos explicado otras veces que a veces pensamos que el bautismo es como un simbolismo de nuestra fe y que allí no ocurre nada, cuando la palabra dice otra cosa. La palabra indica que allí tú mueres y allí tú sepultas tu vieja criatura. ¿Y qué pasa? Pierde el poder del pecado sobre tu vida, ya ahí no tiene dominio. Así que si todavía tú estás luchando con el pecado, te has bautizado. Cuando te bautizaste, ¿tenías conciencia de lo que estabas haciendo? Porque cuando yo me bauticé, yo tenía 12 años y yo te aseguro que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que yo estaba haciendo. Yo me bauticé precisamente porque ya tú tienes 12, se puede bautizar. Y pues yo simpatizaba con Jesús. Pero yo no me había arrepentido. Así que, ¿qué hubo? Ningún nuevo nacimiento, absolutamente nada. Lo peor fue que yo salí del agua diciendo, diablo, qué brutal. Bien espiritual, bien espiritual. Imagínense, si no tenía ni entendimiento de lo que yo estaba haciendo. Así que tenemos otro paso, y es el de pedir y recibir el Espíritu Santo. Y esto para mí es lo más maravilloso. Dice, debemos orar por los nuevos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Hechos 8, del 15 al 17 dice, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. En este caso, ellos ya habían creído, ellos habían sido bautizados en agua, pero ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Porque eso es algo que tú y yo tenemos que pedir y anhelar. Yo con Dios estuve bastante tiempo, que yo estaba detrás de Dios y buscaba y lo buscaba y yo no sentía nada. Yo no sentía nada, yo no sentía que Dios estaba cerca. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el día que yo me rendí verdaderamente. Y fue el día que Dios se me reveló y que yo recibí el Espíritu Santo. Y para mí ese día fue el día que marcó un antes y un después. Y yo siempre lo cuento porque para mí es maravilloso. Fue el día que una persona me dijo exactamente a través de una palabra de ciencia lo que yo había hablado con Dios en una esquina que nadie sabía, yo no le había dicho a nadie porque yo en la iglesia era invisible. Yo estaba en una esquina por allá, nadie me veía. Si acaso sabían que era la hija de Daniel y Laura, como mucho. Y allí lo que yo le dije al Señor, el Señor me lo reveló con la respuesta a través de una palabra de ciencia. Y yo sentía que mis piernas temblaban y yo sentía como si me hubiesen abrazado con un manto caliente. Y aquello era tan hermoso.
para mí eso fue algo que yo vi la realidad de Dios por primera vez en mi vida. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el sello que nos indica que somos hijos de Dios y que nos da entonces entrada al reino de los cielos. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, lo primero que tenemos que entender es que es una persona, es la persona misma de Dios. Así que tú puedes tener una relación con Él. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú comienzas a tener una relación con Él. Y Dios comienza a manifestarse como un padre, como un amigo, como un hermano. Y Dios comienza a enseñar la palabra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y por eso que muchas personas dicen, es que no entiendo la Biblia. Han recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te enseña la palabra. Es tener a Dios mismo ahí al lado tuyo enseñándote su palabra. Él es el autor y el autor te está diciendo la intención con la que Él habló esas palabras. Y Él te está mostrando ahí. Y es por eso que es importante que no dejamos esto hacia un lado. Así que nosotros comenzamos a decirle a la gente, tú quieres el Espíritu Santo, pídeselo al Señor. Pídeselo, pídeselo. Nosotros vamos a orar. Pero quien da el Espíritu Santo es Dios. Pero nosotros hablamos en fe, creyendo que lo van a recibir. Pero Dios conoce la intención del corazón de cada persona. Y eso es lo que hace la diferencia. Si la intención del corazón de la persona no es verdadero, Dios lo conoce. Dios sabe. Pero tú y yo, en fe, damos la palabra hasta que reciban el Espíritu Santo y pueda haber un cambio verdadero en su vida. Así que este es el resumen de esos 3 pasos. Primero, muerte. Es como la comparación de lo que hizo Jesús con nuestra vida. En el arrepentimiento debemos morir. En el bautismo es donde nos entierran. Somos sepultados a esa vieja criatura. Y en esa resurrección es que nosotros recibimos el Espíritu Santo, una vida nueva que, como decía, solamente el Espíritu Santo puede producir una vida en el Espíritu. Ok, pero aquí vemos algo que dice en Marcos 1:17. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo los enseñaré cómo pescar personas. Así que vemos un patrón de Jesús, de cómo Jesús llevaba el evangelio y seguimos el patrón de Jesús, ¿verdad? Él predicaba, hacía sanidades y echaba fuera demonios. Ahí en Marcos 1 del 32 al 34 dice, y esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Así que vemos que gran parte del ministerio de Jesús era sanando y echando fuera demonios. Es más, escuché que al menos un 70% del ministerio de Jesús era sanando y echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque la sanidad dice que Jesús, en Hechos dice que Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque a veces pensamos que las enfermedades es algo que Dios nos envía. Cuando la palabra dice que eso vino a través de la caída del hombre, a través de lo que Satanás hizo. Así que fue Satanás quien introdujo la enfermedad, el pecado y la muerte en el mundo. Y yo estaba pensando, si Jesús viviera en nuestros tiempos, yo creo que lo primero que le dirían es, es que no todos son demonios. Porque si eso que escuchamos mucho, ¿usted lo ha escuchado? Pues yo lo he escuchado. Que no todos son demonios. Es más, esos son, a Jesús le hubiesen dicho, ese es de los que ve demonios en todas partes. Imagínense, un 70% del ministerio echando fuera demonios. Entonces a Jesús le hubiesen, bueno, le dijeron en la Biblia, eso es por Belcebú, es que echa fuera a los demonios. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué les traemos esto?
Porque a veces en esto es que la iglesia de Jesucristo estamos fallando. Le hablamos de la palabra, le hablamos de Jesús, pero no nos dedicamos, predicamos, pero no sanamos ni echamos fuera demonios. ¿Y qué pasa? Uno, la gente no ve el poder de Dios. Y segundo, si nosotros no llevamos a gente a libertad, ¿sabes qué está pasando? Hay demonios en las personas saboteando esa palabra. Entonces tenemos gente dentro de congregaciones que nunca llegan a libertad, porque nunca hubo alguien que echara fuera los demonios. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer y estamos llamados a hacer. Eso no son para aquellos que tengan el ministerio de la liberación, porque la Biblia no habla de un ministerio de liberación. Eso fue la gran comisión que Jesús mandó a todos sus discípulos. Es diferente que hay personas que tienen el don de discernimiento de espíritu más desarrollado, ya estoy trabajando, desarrollado, y se les haga más fácil ministrar liberación. Pero esto no es para algunos, esto es para todos. Esto no es para que tengamos miedo, para nada. Y yo quise, ¿verdad?, que pudiéramos entender esta parte porque es sumamente importante. Porque el Señor nos está llamando a libertad. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la libertad es una condición cuando hay alguien que no está sometido a la voluntad de otro. Y realmente eso fue lo que Cristo vino a hacer cuando nos trajo libertad. Ya no estamos sometidos a la voluntad de Satanás, que es nuestro enemigo, ni del pecado. Él vino a traer libertad. Él vino a libertarnos de toda cautividad de la opresión de Satanás. Pero lamentablemente no todos viven en libertad. Y cuando la palabra y la Biblia habla del corazón, se refiere, hace mucha referencia a nuestra alma, el área emocional, porque siempre nuestras emociones son afectadas por nuestros pensamientos. Así que les traje aquí, es medio extraño, pero fue la que encontré que mejor describiera lo que les quería traer, ¿ok? El espíritu se ve un pelo extraño, yo lo sé. Así que, obvio que se ve un poquito raro, pero quiero que por lo menos entiendan el concepto. Este es nuestro ser. Esta carroza viene a ser nuestro cuerpo. El que bañamos, vestimos, ponemos lindo, precioso, hermoso, el que se enferma y todas las cosas. Y dentro de nuestro cuerpo, Dios puso en nosotros un espíritu. En nuestro, ¿sabes? Esto no es el Espíritu Santo. Es el espíritu que Dios puso en nosotros. Y hay diferentes partes de la Biblia que Dios habla claramente que hay un cuerpo, alma y espíritu. Y aquí en Job 32:8 dice, pero hay un espíritu en el hombre, en minúscula porque no es el Espíritu Santo. Y el soplo de lo todopoderoso le da entendimiento. Por eso es que el Señor creó el espíritu, pero creó también nuestra alma, que es el que maneja nuestra mente y todo lo que nosotros procesamos, porque nuestra alma es donde están nuestros pensamientos, donde nosotros procesamos los pensamientos, donde nosotros procesamos nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, razonamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, todo eso está aquí. Así que nuestra alma están esas emociones que nosotros las pensamos, vienen esas emociones y todo lo que se concibió aquí a través de nuestras emociones viene y se da la acción. Así que si estuvimos pensando y dándole pajaritos al pecado, eso revolucionó nuestras emociones y al fin y al cabo se dieron en acción. ¿Qué pasa? Tenemos nuestro cuerpo y tenemos ahí el espíritu. Nuestro espíritu ahí sentado atrás. Pero ¿qué pasa? El espíritu que Dios nos dio es el que percibe lo espiritual.
Dios lo puso ahí para que tú y yo pudiéramos escuchar la voz de Dios y tener una relación con Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que habla a nuestro espíritu. Pero ¿saben qué? De la misma forma como nuestro espíritu percibe lo espiritual, también puede percibir cuando lo que nos habla son espíritus malignos, espíritus impuros. Y es por eso que nosotros estamos aquí y a veces atendemos solamente a lo que está acá. Nuestras emociones están descontroladas y estamos aquí, pero no estamos trabajando con lo que está acá atrás. Y vamos al psicólogo y es bueno, nos da herramientas para trabajar nuestras emociones y nos da herramientas para trabajar nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que no se nos desconchunflen todos los... ni las hormonas, ni los cambios químicos en el cerebro, ni todas estas cosas, ¿verdad? Trabajamos esto y trabajamos esto, pero seguimos teniendo el mismo problema. ¿Qué pasa? Aquí es donde no nos damos cuenta que la gente es bombardeada por espíritus malignos que están hablándole a nuestro espíritu y están afectando nuestra alma. Y entonces trabajamos esto, pero no esto. Y si nosotros no llevamos a gente a libertad, que si se han montado ahí par de espíritus, a echarlo fuera. Y que cuando recibimos el Espíritu Santo, enseñarles a que puedan escuchar la voz de Dios. Así que yo estaba pensando en el mejor ejemplo que se me ocurrió fue Pedro. Usted conoce la historia cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le está diciendo, no mueras, eso nunca te acontezca. ¿Qué Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque entonces tenemos este dicho, no, si tú eres de Dios, tú no, los demonios contigo. Ahí hay un vivo ejemplo de que Pedro estaba escuchando la voz de Satanás en ese momento. Y estaba con Cristo. Y sin embargo, Jesús también le dijo en otro momento, cuando le preguntó que quién era él, y él le contesta, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces él escuchó a través del Espíritu la voz de Dios, pero también escuchó la voz de Satanás. Y eso es lo que pasa aquí. Y cuando nosotros no llevamos a gente a libertad, están saboteando ahí. Y si le han abierto muchas puertas, o sea que ahí se han montado un par de personas, están controlando su alma. Están ahí controlando su alma. Y pueden haber arrepentido. Pero si no los echaste fuera, siguen saboteando, hablándole la palabra del enemigo. Y ellos no pueden llegar a entendimiento pleno, no pueden llegar a entendimiento de la palabra. Porque hay cosas de la palabra que todavía no han entendido y están cautivos. Así que, ¿cómo entran los demonios en las personas? Uno, aceptación personal. Hay gente que voluntariamente se van a que les pongan demonios. Eso es bien, pero bien voluntario. A través de pecados deliberados. Deliberadamente tú sigues pecando y sigues en el mismo pecado. Y tú mismo le estás abriendo la puerta al enemigo. Pecados generacionales. A través de tu familia, constantemente se ha trabajado con brujería y le enseña al otro, o simplemente hay pecados que son sexuales, hay cosas que en tu generación, tu padre, tu abuelo fue infiel y tu papá fue infiel y en tu casa tú también has sido infiel y tú no te das cuenta que hay pecados que son generacionales. ¿Por qué? Porque tú de niño tú no tienes autoridad sobre ti. ¿Quién tiene autoridad? Tus padres. Y la autoridad que tienen los padres sobre ti, no nos dan cuenta de que ellos mismos han hecho transferencias de demonios en nuestras vidas.
Y hay gente que me dirá, no, los niños son de Cristo. La palabra tiene casos muy claros. Hubo una vez que Jesús preguntó, ¿y a este desde cuándo le acontece esto? Desde que era niño. Ok. Y pecados de otros hacia nosotros. Experiencias traumáticas. Experiencias de abuso. Experiencias de maltrato. Aún experiencias de maltrato en matrimonio. Eso también los hemos visto mucho. Doblegan su alma. ¿Y saben qué? Cuando nosotros vamos a ministrar libertad, casi siempre los pecados más comunes pueden haber abierto muchas puertas, pero las que más vemos son estos. Pecados sexuales, pecados religiosos. Ellos han visitado a los mormones, ellos han visitado a los testigos de Jehová, ellos se fueron a leer las cartas, y ya tú te das cuenta de que, ¿what? Ellos han recogido de todas áreas. Sí, eso en el carrito habían unos cuantos. Pecados de falta de perdón. Yo creo que este es el más que nosotros vemos y es el más común. Cuando nosotros ministramos, ¿verdad? Que le estamos llevando a una persona a Cristo, una de las primeras cosas que siempre hacemos cuando lo llevamos a arrepentimiento, hay alguien a quien tú tengas que perdonar. Y les explicamos, mira, no estamos justificando lo que la persona hizo, ¿verdad? Pero si nosotros no perdonamos, dice la palabra que nosotros no podemos recibir perdón. Y ahí estamos. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Nos encanta el Padre Nuestro, pero al final del Padre Nuestro eso es lo que dice. Padre, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando llevamos, yo no tengo nada contra nadie. Ok, y cuando empezamos y indagamos y no hay nada, no tienes que perdonar a tus padres. Y esa es, yo creo que la número 1. Siempre que llevamos a la gente a que hay falta de perdón, la mayoría tiene que ver con sus relaciones familiares. La mayoría tiene que ver con sus padres o relaciones matrimoniales o otras relaciones anteriores que ellos hayan tenido. Gente que lo lastimó profundamente. Así que si aún en ti, ahí tú estás viendo áreas en las que todavía tú ves que hay falta de perdón, hoy es día de que recibas completa libertad, porque Dios no quiere que tú continúes de la misma forma. Porque no vas a poder entender todo, no vas a poder vivir una plena libertad hasta que tú le entregues todo a Dios, hasta que tú, bueno, Señor, lo rindo, sigo rindiendo, sigue cerrando puertas. Pecados de carácter, porque eso no los vemos muy, pero constantemente están en griterías, están en contiendas, están con un reguero en la casa, en un salpa afuera, pero eso no lo quieren ver. Y ahí es cuando nosotros entendemos que hay puertas que sí le hemos abierto al enemigo. Y cuando nosotros estamos ministrando liberación, estamos ministrando libertad, no lo hacemos con algunos sí, otros no. ¿Saben por qué? Porque todos le hemos abierto puertas al pecado. Y aquí es donde no nos damos cuenta que pensamos que tiene que ser una persona que tenga una manifestación, olvídate. Eso es obvio. Hermano, no hay que ser ni muy espiritual para saber que está la persona revolcándose. No tienes que tener mucho discernimiento para eso. Pero cuando nosotros llevamos a una persona a arrepentimiento, a que se bautice, a que reciba el Espíritu Santo, esto es parte del paquete y no lo podemos dejar fuera. Porque te van a sabotear, el enemigo te va a sabotear el trabajo que tú has hecho. Y como les dije allí, ahí viene el enemigo y comienza a susurrarle, y como no se echaron fuera, se descontrola su alma hasta que diga hasta aquí quedé. No dejen de ministrar libertad. Así que todos los que llegan, nosotros comenzamos, hay alguien que tengas que perdonar.
si ya nos había dicho que habían tenido relaciones. Cuando nosotros tenemos relaciones con otras personas antes del matrimonio y tenemos varias relaciones, nosotros somos uno. Dice que cuando tú tienes relaciones, tú vienes a ser una sola carne con esa persona. Hay ataduras espirituales que vienen a través de eso. Esos espíritus que estaban en esa persona vienen a ser parte de ti también. Pero como nosotros no vemos el arte espiritual, la gente dice, no, es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que me dé la gana. ¡Embuste! ¡Patraña! Ahí viene y se montaron otros por ahí en el carrito. Otro desbarajuste. Yo estaba viendo, para ponerle un ejemplo, de pecados de otros hacia nosotros. Hace poco me envió Débora el caso de Yota, que es muy triste, que ahora está como una mujer trans. Y había una noticia cristiana, no sé cuál real sea, pero estaba como noticia. De que él confesó de que había tenido, y esto es sumamente horroroso, pero es lo que estamos viendo, así que no seamos ciegos ni indiferentes contra esto, que él había sido abusado de niño por un pastor. ¿Qué pasa? Estos son pecados de otros hacia nosotros. Ese hombre abrió la puerta de pecado contra él y le transfirió de niño, que él no tiene ninguna autoridad. Si era de hombre con hombre, ¿qué es eso? ¿Un espíritu de qué? De homosexualismo. Entonces, a él se le enseñó la palabra, pero ¿qué no se le llevó? A libertad. Y por más que quizás él quiso, que quizás él buscó, como les pasa mucho, había alguien ahí saboteando que nadie nunca sacó. Y es triste lo que estamos viendo. Y eso es lo que hay dentro de muchas personas. Y es lamentable y es súper triste. Así que cuando estés ministrando, busca la llave que abrió la puerta. Trata de describir las áreas, de descubrir las áreas en las que el enemigo ha estado operando y tiene derecho legal sobre esa persona, porque el enemigo eso es lo que siente que tiene derecho legal. Si es de religión, familia trabaja con ocultismo, satanismo, brujería. Él dice, este es mío porque toda su familia, y el enemigo siente que tiene derecho legal. Esas traumas de la niñez, esas áreas de pecado, tratemos de identificarlas. Si el Espíritu Santo te muestra y te da ese don de ciencia y te revela, perfecto. Pero si no te revela, pregunta. Nuestra intención no es humillar a nadie, ni que nadie se sienta humillado, porque todos tuvimos que recibir libertad en algún momento. Así que cuando vayas a ministrar libertad, ministra con amor, sabiendo que esa persona no sabe ni cómo llegó ahí. ¿Por qué? El Espíritu Santo pide permiso para entrar en el carrito. Los demonios no piden permiso, son unos intrusos. Y una vez le abrimos la puerta sin pensarlo, sin saber, sin entendimiento, el enemigo que hizo se aprovechó. Y no podemos seguir dejando a la gente en esta condición. Tenemos que recibir una libertad completa. Así que si tú ves en ti señales, las señales que estábamos hablando ahorita, todavía en ti tú ves que hay problemas emocionales, problemas mentales, todavía hay adicciones, tú ves que todavía hay desórdenes sexuales, hay cosas con las que todavía estás luchando. Te da ahí un red flag. El Señor te está diciendo, necesitas ser libre, necesitas ser completamente libre. Si tú ves eso en otro, entonces trata de buscar la manera de ayudarlo y llevarlo a completa libertad. No lo dejes a medias, porque el Señor nos ha dado todo. Así que el Señor nos dio todas las áreas y cómo a través de Jesucristo podemos tener libertad. Para la muerte eterna está el sacrificio de Jesús y el sello del Espíritu Santo que te da entrada al cielo. Para la culpabilidad del pecado está el arrepentimiento. Para nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor te dio el bautismo. Para la demonización y la enfermedad, ¿qué? Se echa fuera los demonios. ¿Y por qué? Porque también hay demonios de enfermedad. De todas formas, la enfermedad vino por el enemigo.
Así que en el nombre de Jesús, echa fuera todo demonio de enfermedad y de la misma manera en el nombre de Jesús eres sano. Porque su cuerpo tiene que obedecer la palabra del Señor. Y anoche estaba yo orando por la chiquita mía. Empezó con una tos espeluznante. Yo sentía que eso era tan del enemigo, pero una cosa tan fuerte. Y empecé a orar y empecé a hablarle en lenguas y a orar y te sanas en el nombre de Jesús. Bueno, ella se levantó y dije, mamá, gracias, porque papito Dios tuvo cuidado de mí y pude dormir. Y yo, tenemos autoridad. Y para nuestra mente humana y carnal, hay cosas que tienen que ver, que no hemos recibido libertad, pero son formas de pensamiento. Está la palabra de Dios. El Señor nos ha dado todas las herramientas. Así que haz morir todas esas cosas a través de Jesús. Y como dice la palabra en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que no queremos quedarnos igual. Y si, no sé si, Débora, vamos a continuar con la parte de las cartas. Más adelante vamos a estar ministrando. Así que si hay áreas en las que tú todavía te has sentido identificado, no lo dejes para después. Eso no es solamente para los de afuera. Dios comienza con nosotros primero. Si te has identificado con alguna señal, pídele al Señor, Señor, yo quiero una libertad completa en mi vida. Señor, yo quiero que tú quites todo lo que aún falte. Y el Señor lo va a hacer. Porque el Señor es bueno. Es santo, Padre. Así que yo les voy a pedir por aquí. Débora, no sé quién es el próximo que va a estar dando. Gloria a Dios. De verdad que quédense, ¿verdad?, con todas esas cosas que Ludi habló en la mente. Sé que ahora vamos a tener otra parte en donde estos jóvenes van a explicar el evangelio pues de una forma un poquito diferente. Nosotros tenemos unas cartas que los que desean y no tienen cartas, pues tenemos para regalarle. Es una forma que encontramos de otro ministerio que es bastante fácil. Hasta mi nene de 11 años lo sabe explicar con esas cartas y él le ha explicado hasta a sus amigos, a familiares, a extraños. Y es algo que casi siempre tenemos en nuestra cartera por si nos surge la oportunidad. Y ellos más o menos van a explicar cómo utilizar las cartas, lo van a mostrar, ¿verdad? Por aquí, por el PowerPoint, pues vamos a ir cambiando Ellos son Angelimar y Sahid. Son de aquí de Casa de Dios. Nosotros nos dividimos las cosas, ¿verdad? Porque somos un equipo. Luego de esto vamos a ministrar, que por eso le decimos que se queden, ¿verdad? Con todo lo que Ludamaris habló. Todas aquellas áreas que ustedes identifican, luego que terminemos ellos terminen la parte, pues nos vamos a dividir para ministrar y ayudarles para que ustedes sean liberados, porque la intención del taller no es solo que ustedes aprendan a libertad. Disculpen que tengo gafas, se me quedaron mis espejuelos. Pero es que se pregunte, se me quedan los espejuelos y las gafas son espejuelos. La intención del taller es no solo que tú aprendas a libertar a otros, sino que tú seas liberado. Por eso es que está, ¿verdad?, de esa forma, liberado y con autoridad. Así de qué me vale a mí yo libertar a otros si aún yo no me siento libre. Qué horrible es esto, empezar a orar por libertad por alguien y tú mismo diciendo, pero es que yo lo necesito. Entonces no queremos que tú salgas de esa forma. Así que hoy, si hay algo, no te avergüences, como dijo Ludamari, todos nosotros hemos necesitado arrepentirnos de algo, ser libres de atadura, ser libres de algún espíritu. Así que hoy es el día, no sigas así. No sigas así.
Discúlpenos un momentito. No. Gloria a Jesús, Señor, te adoramos en el día de hoy. En el día de hoy, ¿verdad? Antes de nosotros comenzar, queremos darle la bienvenida a un par de personas que están aquí. Primeramente, queremos darle la bienvenida al pastor Franklin, ¿verdad? Y a la profeta Jessica Acevedo y a su congregación, ¿verdad? Que está por ahí también. Así que también queremos, ¿verdad? Presentar a Jorge, que está por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está Jorge. Así que ¿verdad? Nos honra que estén aquí en el día de hoy con nosotros. Para nosotros es más que un privilegio que usted pueda compartir esta palabra y pueda ser ministrado junto con nosotros y edificado. Así que ya está, estamos set. Voy a intentarlo porque yo soy medio, ¿verdad? Tratar de no pisar el cable o desconectarlo. Está bien, ahí está bien. Así que en el día de hoy nosotros vamos a presentar el Evangelio, el reino de los cielos, el reino de Dios. Yo digo que esto es una de las cosas más importantes que debemos conocer. Es el reino de Dios. Esto no puede faltar en nuestra vida y sobre todo a la hora de nosotros presentarle esto a otra persona. ¿Ves? Porque esto va a hacer que la persona, estas cartas que nosotros vamos a presentar aquí, que, ¿verdad? Están físicas por ahí, que usted las puede obtener, aunque puede también obtener el PDF, el PowerPoint. Esto definitivamente, el propósito de esto es que la persona pueda autoexaminarse y pueda definitivamente llegar a una convicción de pecado o de arrepentimiento en su vida, en donde pueda entender lo que Jesucristo hizo por esta persona. Así que en el día de hoy queremos presentar esto y vamos a comenzar, ¿verdad? Y Angelimar va a comenzar explicándonos primeramente. Mira las cartas aquí. Estas son las cartas. ¿Verdad? Y las cartas tienen unos numeritos que te van a decir el orden de cómo usted le va a explicar a la persona y las va a poner. Así mismo tiene el website detrás que le va a explicar también cómo utilizarlas. Amén. Dios les bendiga a todos. Antes de comenzar, ¿verdad? Como decía Said, es bien importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos verdaderamente el reino de Dios. El que no conoce el reino y no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde se dirige y no sabe cómo dirigir a otros hacia el reino que servimos. Parece un trabalengua, pero es una realidad. Y es importante que como hijos de Dios nosotros conozcamos verdaderamente el reino de Dios. Porque muchas veces hablamos, pertenecemos al reino de Dios, pero si te preguntamos, ¿conoces el reino de Dios? La mayoría de las personas se queda callada y se queda ahí tisteado y no arranca porque no conoce verdaderamente el origen. Y la primera carta que tenemos por aquí es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el versículo que todos nos sabemos de Génesis al inicio. El origen de la creación fue la creación de los cielos y la tierra. Dios hizo un reino y extendió su reino para hacer partícipe al hombre. Cuando podemos ver esto, podemos ver que Dios crea el reino y Dios extiende ese reino hacia la tierra donde el hombre se supone que fuese partícipe. Entonces, estamos hablando que un reino tiene una cultura, tiene unas leyes y el hombre tenía que ser regido por la cultura del reino de los cielos. Si lo ponemos más explicado, vamos a ponerlo más sencillo. Tenemos al reino de Inglaterra y si tiene unas tierras, el rey no tiene que dirigir esas tierras de acuerdo a las leyes de lo que el rey diga ya. Pues entonces eso era lo que pasaba en el principio. Dios fue el que creó el reino de los cielos, hace una extensión del cielo aquí a la tierra y el hombre era el que tenía que tener la participación completa en eso. O sea, el hombre tenía que completamente ser regido por el reino de los cielos. Ese fue el origen de lo que Dios creó para ti y para mí. Amén. Nosotros, ¿verdad? Estamos explicando esto de una manera profunda, ¿verdad? Y vamos a tomarnos el tiempo. Usted, obviamente, cuando se encuentra con la persona, si usted le va a explicar, ¿verdad? Si la persona tiene el tiempo, usted, mira, tárdese todo lo que se tiene que tardar para que la persona tenga el entendimiento. Obviamente, usted se ajusta al tiempo de la persona y de acuerdo al tiempo, la prisa que tenga la persona, entonces usted le explica, ¿verdad? Pero en este caso, pues nosotros estamos explicando
aquí, ya que podemos, de una manera profunda, más profunda. Exactamente. ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿Para el lado? Sí, me voy, No, es para el es otro para el lado. otro lado, Dios mío. Yo creo que yo te dejo que tú pases eso, porque si no... Como la otra vez yo le hago fiu. Así. Ahora sí, lo siguiente que Dios hace es que Dios crea el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ¿verdad? Que todos conocemos, que es el árbol que el hombre, el fruto que el hombre comió. Y dice la palabra en Génesis, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que esté sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y el hombre podía comer de todo fruto, incluyendo del árbol de la vida. Pero Dios le dice al hombre, había una excepción, y le dice al hombre, puedes comer de todo fruto, incluyendo del árbol de la vida, pero de uno te es prohibido, y es del árbol que está en el medio, porque ciertamente si lo comes, morirás. Esto con efecto y todo. Hay cortinitas y todo. Entonces, como decía Said, Dios le da una instrucción al hombre y le dice, no vas a comer de este árbol porque ciertamente morirás. Dios da una instrucción, pero el hombre tenía la decisión, ¿verdad?, en sus manos. Entonces, entra lo que es la creación del hombre. Miren qué hermosa la imagen. A mí me encanta profundizar y mirar esa imagen con detenimiento. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y como dice ahí, el hombre representaba el reino del cielo. Pero cuando venimos a ver lo que está hablando aquí, dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era una imagen espiritual. Dios crea al hombre en una imagen espiritual, conforme a una semejanza moral. O sea, el hombre era completamente un ser divino. El hombre no tenía ningún tipo de problema. Era 100% divino. Espíritu, alma y cuerpo, porque su espíritu estaba completamente conectado al de Dios. Cuando el espíritu está conectado al de Dios, el alma está calibrada y nuestro cuerpo no tenía ningún tipo de síntomas. Eso era lo que pasaba en el inicio. Si usted se pone a ver, esto estaba completamente perfecto. Aquí no había ningún tipo de problema. Eso así. Y una de las cosas que tenía el hombre es que el hombre tenía tres cosas. El hombre tenía tres cosas. Y lo primero que tenía era la comunión con Dios. En este estado, el hombre tenía una comunión con Dios. El hombre podía tener una relación directa con Dios, podía escuchar a Dios, podía hablar a Dios, inclusive quizás ver a Dios mismo, escuchar la voz del Señor completamente, y tenía una relación totalmente directa con el Señor. Lo segundo que el hombre tenía era la comunión con el semejante, con los de su misma raza, ¿verdad? No había contienda, no había división, no había envidia, no había celo, no habían chismes por otra persona, no había nada de eso, porque todos estaban en un mismo pensamiento, teniendo la mente de Cristo. Y lo tercero que el hombre tenía era el dominio y el poderío sobre la tierra, ¿verdad? La palabra dice que el hombre, ¿verdad? Tan solo tenía que dar una orden para que la tierra produciera. Los animales los llamaban, le hacías caso, tenían el dominio sobre todas las cosas, sobre los peces que estaban en el mar, sobre las aves y sobre los animales terrestres. Entonces, si esto era tan divino y tan perfecto en el inicio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le hizo el hombre para que hoy podamos estar aquí viviendo como vivimos, luchando todos los días contra una naturaleza pecaminosa, viendo lo que pasa en el mundo? ¿Qué pasó en ese inicio? Como hablábamos, Dios puso en el jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y Dios da una instrucción al hombre y le dice, no vas a comer del árbol porque el día que del comas morirás, como ya explicamos. Entonces viene la serpiente, que es utilizada por Satanás, y engaña a la mujer diciéndole, mira, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios y serán abiertos tus ojos
Cuando el hombre, realmente cuando hablábamos, era 100% igual a Dios, el hombre no necesitaba nada, porque el hombre tenía el conocimiento completo, el hombre tenía una sabiduría completa que provenía directamente de su relación con Dios. Pero Satanás engaña a la mujer y le dice, no vas a morir tranquila, que vas a ser igual a Dios. Entonces dice la palabra que la mujer vio que el fruto era codiciable a los ojos y comenzó a desear el fruto. Viene Eva, feliz de la vida, coge el fruto y lo come y le da de comer a su esposo. Y sí, son abiertos sus ojos. ¿Pero a qué son abiertos sus ojos? Porque Eva y Adán no fueron creados ciegos. Ellos no eran ciegos, ellos veían todo normal. ¿A qué fue abierto sus ojos? Sus ojos fue abierto al comer del fruto a una conciencia de pecado, a una naturaleza pecaminosa, a un nuevo sistema creado por el hombre. Porque al hombre decidir comer del fruto diciendo, voy a ser igual a Dios, lo que está rechazando es, ¿sabes qué? El gobierno de Dios sobre su vida. El hombre quiso ser independiente y creó su propio sistema. Si soy igual a Dios, ya yo no tengo que depender de él. Inclusive la muerte era una muerte espiritual, ¿no? Exactamente. Obviamente sí era una muerte física, pero era a largo plazo, ¿verdad? La muerte entraba, pero ellos iban a continuar viviendo. Y por eso la serpiente le engañó y dice, ciertamente ustedes no morirán, sino que sabe Dios que vuestros ojos se van a abrir y serán como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. O sea, le dijo una completa verdad, pero obviamente disfrazada completamente, un engaño. Hay una diferencia entre un engaño y una mentira. Y es que el engaño va a venir disfrazado de la verdad. Y Satanás te va a venir con un engaño. Va a venir a contratarte así como hizo con la serpiente, ¿verdad? Y podemos ver que entonces, mire la foto. Mire qué fue lo que pasó. El hombre era un ser de luz. Era un ser resplandeciente. Yo no sé si usted puede ver que era un hombre, personas con esencia. Tenían la esencia de Dios, tenían la esencia del Espíritu Santo en su vida. Pero cuando desobedecieron y pecaron, ¿verdad? Que básicamente rechazaron completamente el dominio de Dios en sus vidas, entonces pasaron a una condición de muerte espiritual. ¿Ves? O sea, ya no había ninguna conexión con el Señor ahí. ¿Ves? Se fue todo, la comunión con el semejante se fue. ¿Ves? Ahí comenzaron a entrar las envidias, ahí comenzaron a entrar los celos por las demás personas. Más adelante usted puede ver a Caín, cómo Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque se perdió la comunión con el semejante. Entraron todas esas cosas, entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte, ¿verdad? Asimismo se perdió la comunión con Dios. Ya el hombre no tenía la misma relación que tenía con Dios. ¿Ve? Es por eso, ¿verdad? Que para nosotros tener una relación con Dios debemos estar totalmente transformados, ¿verdad? Y el hombre llega a una condición de muerte con un corazón endurecido, un corazón reacio, ¿verdad? Así que ahora continuamos porque casi me adelanto. Sí. Dios mío. Aquí podemos ver entonces que Dios expulsa al hombre del huerto, como todos conocemos, no dándole el acceso al Edén y al árbol de la vida, ¿verdad? Y usted todo esto, usted lo va explicando con calma, de acuerdo a lo que usted conoce, usted ha estudiado, las practica en sus casas, las cartas, el PDF, ¿verdad? Que usted tenga el dominio de esto para usted poderle explicar a la persona. Porque si no, iban a recuperar la condición que tenían, ¿verdad? Básicamente se iban van a a quedar por vivir, siempre iban a quedar vida completamente, eterna, pero en la pero en condición en la pecado. que se encontraban. Uy. Podemos ver aquí que entonces la maldad se multiplica en el hombre. Mire esto. La maldad se multiplica en el hombre. Fue tanto la maldad que se multiplicó que Dios tuvo que enviar un diluvio para acabar con ella, y aún así la maldad, o sea, el pecado, se siguió propagando. O sea, esto es como una plaga. ¿Ve? El pecado es como una plaga que se sigue propagando.
Ahora bien, ¿por qué se propagó? ¿Por qué el pecado seguía surgiendo si simplemente fueron Adán y Eva los que pecaron? ¿Ve? Le voy a dar un punto para que entienda. Mírelo como algo genético, ¿verdad? Le voy a dar varios puntos. Mire esto, ¿verdad? Cuando una persona tiene un hijo, ¿verdad? De acuerdo a sus genes y todo, pues el hijo o la hija, ¿verdad? Sale de acuerdo al papá, al abuelo o a la familia, de acuerdo a la genética. Pues así mismito pasa con el pecado. Le voy a dar otro ejemplo. Mire el pecado como una enfermedad hereditaria, ¿ve? En el mundo, no nosotros, conste, en el mundo, la gente tiene enfermedades hereditarias, la diabetes, el cáncer, y son enfermedades, ¿verdad? Que tu papá tuvo, tu abuelo tuvo, y se siguen propagando de generación en generación. Pues mire el pecado de esta manera, como una enfermedad, pero no una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual que se seguía propagando. O mírelo como una maldición. ¿Ve? El pecado es una maldición que entró al hombre y es una maldición que siguió de generación en generación propagándose. Y el problema es que el hombre no se podía salvar a sí mismo. O sea, no había cura. Por más que se tratara, el hombre no podía salvarse a sí mismo. ¿Ve? Porque eran tinieblas. Y tinieblas con tinieblas, lo único que va a reproducir es tinieblas. Y no te va a poder salvar. ¿Ve? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cura para esta? ¿Cuál es la cura para esta enfermedad tan letal? ¿Cuál es la cura para esta plaga tan mortífera? ¿Cuál es la cura para esta maldición que sigue atando al hombre? A continuación, la respuesta. Necesitábamos que llegara alguien que pudiera pagar el precio tan alto que pudiera sacarnos del mercado de esclavos donde tú y yo nos encontrábamos. Cuando nos ponemos a ver esto, podemos entender el siguiente punto. Tan grande era la condenación del hombre que era necesario que el mismo Dios se hiciera hombre para pagar. Igual de grande o mayor que la condenación tenía que ser el pago. Porque usted y yo estábamos en un mercado de esclavos donde ni el más que tuviera pudiera sacarnos de ahí. No había ninguna moneda, no había ningún dinero que nos pudiera sacar del mercado donde usted y yo nos encontrábamos. Porque como hablabas ayer, era una maldición que esclavizaba, donde ahí por más que corrieras no te podías librar. Y tuvo que llegar Jesús. Y lo hermoso de esto, que usted le pueda llevar a las personas que, aún en la condición donde se pueden encontrar hoy, hubo uno que pagó el precio para que pueda salir del mercado donde se encuentra hoy. Porque el mercado, a veces hablamos de que ya Cristo pagó, pero solamente aquellos que lo aceptan y lo reciben salen de ese mercado de esclavos. Eso es. Si no, se van a quedar en la condenación que hay. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Llega Jesús y me encanta cuando Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y podemos ver que ella le estaba diciendo, ¿sabes qué? Viene el que va a limpiar el desastre que el ser humano hizo al principio. Y eso es lo más hermoso. Jesús es bautizado. Como ya hemos hablado, el bautismo es necesario. Es bautizado y cuando sale es lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde podemos ver a Dios en sus tres partes completas. Al Padre porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al Hijo porque vino a pagar por el pecado y al Espíritu Santo porque vino a morar en él. Yo no sé si usted lo entiende en esta mañana, pero el sacrificio fue muy grande para que usted y yo lo rechacemos. Wow. Fue demasiado grande para que rechacemos lo que Cristo hizo. Entonces ahí te dejo esta parte porque a ti te encanta. Luego Jesús comienza a predicar. Mire esta escena. ¿Qué usted ve en estas dos personas? Usted ve una silueta negra, ¿verdad? Oscura. Ve un fondo rojo. Pero ¿qué usted está viendo aquí? Está viendo luz, está viendo brillo.
Y Jesucristo vino a esta tierra siendo la luz del mundo. Eso es. Y él comenzó a pasarse con estas personas y comenzó a predicarles a estas personas y comenzó a llamarlos a un arrepentimiento. Escuche bien, ¿verdad? Porque algunas veces, lamentablemente hoy en día hemos tomado a Jesucristo y lo hemos puesto con otro evangelio, dando al Jesucristo de la bendición, dando al Jesucristo de la prosperidad, pero no al Jesucristo que definitivamente vino a decirte que te arrepintieras. Predicamos del Jesucristo que nos ama, pero no del Jesucristo que quiere que seamos transformados. Y el primer anuncio público, escuche bien, el primer anuncio público que Jesucristo hizo a las personas fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo comenzó a predicarle a estas personas y comenzó, ¿verdad?, a pasarlos de un corazón endurecido, reacio, orgulloso, egoísta, centrado en sí mismo, ¿verdad?, a un corazón de carne, como dice la palabra, a un corazón sensible, a un corazón arrepentido, a un corazón que necesita y reconoce que necesita del Señor, que necesita un cambio. Y es muy importante que cuando usted esté explicándole a las personas, ¿verdad?, esto, las personas, usted las lleve a lo visual, a que comiencen a ver esto. Comiencen a ver las tinieblas de las personas, la luz de Cristo, el corazón endurecido, para que puedan identificarse, es la palabra. Esto coge a las personas, me acuerdo que se lo hizo una vez a una persona y la persona, bendito, me dio hasta pena, de verdad. Pero pero deja a las personas impactadas, sobre todo con la pregunta, ¿verdad?, final. Entonces, luego de que Jesucristo está predicando durante 3 años acerca del arrepentimiento y que era necesario que se acercaran a Dios, eso no era suficiente para que el hombre fuera salvado. Jesús tuvo que venir y morir en la cruz. Y no solo morir, sino que resucita y se convierte en rey y le quita la llave a la muerte y vence por completo al pecado, y el pecado pierde el poder sobre aquellos que son hijos de Dios. Muchas veces ponemos esto simplemente como que qué bueno, Jesús vino y salvó la humanidad completa. Y aquí hay un error bien grave. Solamente aquellos que aceptan quién es Jesús. Solamente aquellos que creen. Él pagó por todos, pero si yo no lo acepto, ¿qué entonces yo voy a hacer? El problema es que a veces llevamos el evangelio tan light y queremos decirle: Dios te ama, sí, pero vamos a llevarlos a que si no lo aceptas te quedaste en tu misma condición y ahí quedaste, y como quiera eres merecedor del infierno igual que el diablo y todos sus ángeles. Es que a veces no se habla de esta manera, y yo creo que ya es tiempo de que la gente pueda entender este punto también, que si aceptamos a Jesús y entendemos el sacrificio tan grande, si usted no entiende el sacrificio, pídale al Espíritu Santo: revélame el sacrificio de Cristo, para yo entender el poder tan grande que tuvo ese evento hace más de 2000 años en la cruz. Y Él se convierte en el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra se tienen que inclinar ante el nombre de Jesús. Eso es así. Y muy importante explicar la resurrección de Jesucristo. No tan solo la muerte, la importancia de la muerte, sino la importancia de la resurrección, ya que fue en la resurrección que Jesucristo vence la muerte, el pecado, ¿verdad? Les roba las llaves completamente. Entonces quita el dominio, ¿verdad?, del pecado en nosotros y el poder del pecado. Así que usted le hace entender a la persona la importancia de la cruz, de la crucifixión, y la importancia de la resurrección, de que ya sabes que no tenemos que estar atados al pecado, ya no tenemos que ser practicantes del pecado, sino que a través de la muerte y resurrección de Jesús ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros si lo aceptamos como nuestro Señor.
Entonces, ahora vamos a explicar, ¿verdad?, lo que sería un corazón de piedra, que es este corazón que es indiferente. Este no entiende la palabra, no desea volverse a Dios, porque según su propio criterio Dios no le hace falta. Yo estoy bien como estoy, ¿para qué yo necesito a Dios? Yo lo tengo todo, no tengo ningún tipo de problema, yo vivo mi vida, me levanto por la mañana, respiro, camino. Exactamente, no le hago daño a nadie, que yo soy bueno. Entonces, pues, es que yo soy bueno porque como decía Ludamari, se creen que porque no han matado a alguien, no han hecho absolutamente nada. Y la realidad es que ya tú eres pecador desde el comienzo si no te has arrepentido. Y ese es el corazón que es endurecido. Y deja ver dónde está. Voy a buscar el verso. Entonces, Efesios 4:18, miren lo que dice. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Esta gente cierra completamente el entendimiento y dicen, yo no necesito a Dios, yo no quiero nada, a mí no me vengas a hablar de ese evangelio, a mí no me vengas a vender tu religión, que yo no Así la me dijeron una quiero. vez, así me dijeron. Ve, y esa es la gente que tiene el corazón endurecido, que no quieren darle paso a una vida completamente restaurada y transformada por la palabra de Dios. Eso es así, ¿verdad? Y esto usted si quiere lo puede explicar desde el principio para que la persona entienda lo que es un corazón de piedra, ¿verdad? Como también lo puede explicar aquí, ¿verdad? Casi de finalito luego de terminar lo de Jesús. Sí. Luego entramos al corazón arrepentido. Usted puede ver aquí en la imagen que ya el corazón no es un corazón piedra, no es un corazón de piedra, sino que ahora es un corazón, pues, un corazón rojo, ¿no? Un corazón normal. Y este es el corazón sensible. Este es el corazón que ha sido roto. Este es el corazón que ha sido quebrantado. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que le servimos al Señor, hemos sido quebrantados alguna vez en nuestra vida. Hemos sido confrontados alguna vez en nuestra vida. Hemos sido corregidos, ¿verdad? Alguna vez en nuestra vida para poder llegar a Jesucristo, ¿verdad? Este es el corazón que reconoce que necesita a Dios. Este es el corazón que quiere dejar atrás su vieja vida de pecado. Quiere rendirse ante Dios, pero todavía es esclavo del pecado. O sea, fíjese, es un corazón sensible, pero todavía le falta algo. Todavía sigue estando en tiniebla. Pero esto es un paso muy bueno en una persona. Si usted hace que una persona pase de un corazón de piedra a este corazón, usted lo tiene ya ahí. Eso como a punto de caramelito, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, ya usted tiene la persona agarrada completamente. ¿Por qué? Porque hay personas que se van a quedar en el corazón de piedra. ¿Ve? Es como estaba mencionando Daniel y Mar. Nosotros estuvimos evangelizando, ¿verdad? Y yo voy hacia donde una persona y yo voy con un flyer, con un tratado, y yo le digo, caballero, ¿usted me permite darle este tratado? Y me dice, ¿de qué es eso? No me venga a hablar a mí de religión, porque yo no le vendo mi religión a usted, no me venga usted a vender su religión a mí. Y así me vino esa persona y yo no pude hablar con esa persona. De hecho, ese día todo, la gente tenía un aforo de vida, la gente, nada, cero. ¿Ve? Hubieron días que definitivamente pudimos ver a Dios. La gente tenía los oídos. Pudimos ver días que la gente estaba así. ¿Ve? Que la gente reconocía que necesitaba a Dios, pero obviamente tenía una condición todavía de tiniebla. Pero habían ese día gente totalmente endurecida. ¿Ve? Gente que no pudimos trabajar. ¿Ve? Y van a llegar momentos en su vida en donde, oiga, no se sienta mal si usted quizás no puede cambiar a una persona a esto, aunque eso lo hace Dios, obviamente. ¿Ve? A lo mejor usted sembró y otro cosecha. ¿Ve? O alguno otro cosechó y usted, perdón, o alguno otro sembró y usted cosecha así. Pero es importante no sentirnos mal cuando una persona no quiere salir de esta condición. ¿Ok? Entonces tenemos el corazón arrepentido, que esto es un paso muy bueno en lo que es una persona. Ya la tenemos ahí. Entonces aquí yo creo que entramos en la parte más importante, quizás, bueno, todas son importantes, pero una de las que más me gustan. Y es el arrepentimiento, lo primero.
luego que la persona reconoce que necesita a Dios, ¿verdad? Y usted le va explicando esto. Debe haber un arrepentimiento. Ahora bien, hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, la persona no vuelve atrás. ¿Ve? Una persona puede llorar, puede pasar al altar, puede hacer cuantas cosas ritual, puede rasgarse sus vestidos, raparse la cabeza, tirarse ceniza por encima y aún así no haberse arrepentido. ¿A quién le ha pasado? Que fue al altar llorando, Señor, yo te prometo, Señor, que yo lo dejo todo. Y al día siguiente volvió, la semana volvió a hacer lo mismo. ¿Dónde está el arrepentimiento? Eso no fue arrepentimiento. Una persona que se arrepiente no vuelve a sus acciones pasadas. No vuelve a lo mismo. ¿Ve? Por eso es que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud para que haya una transformación en tu vida. Aleluya. Luego entramos, ¿verdad?, al bautismo en agua. Importante que seamos bautizados, ¿verdad? Sepultemos esa vieja criatura y llegamos a un compromiso de vida con nuestro Señor Jesucristo. Y déjame dejarle a Angelimar esta parte ahora. ¿Verdad? Algo que quiero decir del bautismo. El bautismo no es un simbolismo, mi gente. Hemos tenido mucha gente que dice, no, el bautismo es un simbolismo, eso es un mandato de Dios. Y yo lo puedo decir porque yo hace un año atrás tuve que volverme a bautizar y luego de ese bautismo yo no fui igual. ¿Ve? Y a veces tenemos el bautismo como simplemente un acto ritual de lo bautizo a los 12 años. ¿Para qué? Si no tiene conciencia de lo que está haciendo. Tenemos que entender que cuando nos bautizamos ya muere mi vieja criatura, ya no soy yo más, sino que una nueva criatura dirigida por Dios y la vida de Cristo, siendo el Cristo del presente, representando el reino de los cielos. Y no solamente quedarnos en nueva criatura, porque a veces nos quedamos ahí. Entonces llega lo que es el estancamiento en la vida de la persona, en la vida espiritual, porque no arranca, entonces puede volver y retroceder a este estado. Ese es el problema de quedarnos aquí sin tener al Espíritu Santo, que corremos el riesgo, discúlpame, fluye. El problema de no tener al Espíritu Santo es que como el Espíritu Santo es nuestro guía, conocemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo te va a mostrar a Cristo, te va a hacer memoria de las palabras de Jesús. El Espíritu Santo te va a traer consuelo, ¿ves? Te va a traer muchísimas cosas, es muy importante, ¿ves? Te va a traer esa firmeza, más convicción. Pero el problema de quedarnos como nueva criatura sin tener el Espíritu Santo es que si nos quedamos mucho tiempo ahí, corremos el riesgo de volver nuevamente a las tinieblas, de volver nuevamente al pecado, de volver quizás al corazón arrepentido, pero después de eso entonces volvemos al de piedra. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Y es por eso que debemos recibir al Espíritu Santo de Dios, que es muy importante. Amén. Y no solo recibirlo, porque a veces nos quedamos en recibirlo, pero no desarrollamos una relación con Él. No es recibir al Espíritu Santo, es desarrollar una relación para que entonces mi vida sea regida por el Espíritu y entonces mi oído esté afinado a la voz de Dios. Ay, Dios mío. A medida que nosotros nos relacionamos con el Espíritu, entonces nuestros sentidos se van haciendo más sensibles a la voz de Dios. El día que te dejas de relacionar con el Espíritu, comienza a disminuir esa voz dentro de ti, comienzas a llegar a lo que es una muerte espiritual y puedes retroceder como quieras. No es ser lleno del Espíritu Santo, sino ser llenos y tener una relación con Él todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, llenos del Espíritu Santo, en una relación correcta con Dios, ya vuelvo nuevamente a no estar alejado y en tinieblas, sino que ahora yo tengo el poder de Cristo para entonces reflejarlo allá afuera. Eso es lo hermoso de lo que hizo Jesucristo cuando murió y resucitó. Nos trajo nuevamente la relación correcta y vuelve a estar nuevamente
en nosotros esa luz que brilla y ahora nosotros somos la luz del mundo. Ahora yo tengo la vida Eso de es. Cristo dentro de mí y yo puedo reflejarle y ministrarle a otro al Cristo que me rescató, al Cristo que nos trajo hasta donde estamos ahora. Aleluya. Y entonces, así podemos transformar los Mm. corazones de piedra a corazones arrepentidos. Un Eso es. corazón de piedra no es imposible, solamente la palabra tiene que estar dando ahí, hasta que la piedra sea rota y la persona pueda llegar al arrepentimiento. Ujú. No nos quedemos solamente siendo llenos del Espíritu Santo y desarrollar una relación. Eso es. Así como Dios nos libertó a nosotros, podemos nosotros libertar a otros. Podemos transformar la vida de otros para que lleguen a Jesús. Ujú. Que aquí lo importante es que todos lleguen a Jesús. Que la Sí. gente conozca quién es Jesús. Eso es. Y el llamado es para todos. El llamado es para todos, no es para algunos, no, yo tengo un llamado a predicar, fulano, no, el llamado es para cada uno de todos nosotros. Una vez que hemos sido transformados, que somos llenos del Espíritu Santo, que tenemos una relación del Señor, es importante ir y testificar a las personas lo que el Señor hizo con nosotros para que haya un cambio, ¿ves? A veces nos quedamos y decimos, bueno, es que yo no nací para esto. ¿Ve? O comenzamos a mirar nuestras incapacidades, comenzamos a mirar lo que no podemos hacer, pero déjeme decirle que el Señor no está mirando eso. ¿Ve? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene poder sobre todo, poder sobre toda potestad. ¿Ve? Así que muy importante eso. Jesucristo dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Vuelvo para atrás. Yo creo que vamos para eso ahora. Sí, Esa es la pregunta. esa es la pregunta que, Esa es la, que ahora se- vamos a... se adelantó, Se me nos adelantó. adelantó. Está pendiente, está pendiente. Esto vuelve a repetir de nuevo. Ahora, ¿ves? Ahí. Mire, de toda la explicación, o sea, usted tiene que en toda la explicación ir tomando todo ese impulso para entonces al final hacerla así. Con toda la Esto es lo que fuerza. va a hacer, esto es lo que va a hacer que la persona se haga una introspección. Esto es lo que va a hacer que la persona mire a su corazón y pueda decir, mira, yo me tengo que arrepentir, mira, yo tengo que buscar del Señor, mira, yo necesito del Señor, yo no tengo una relación, yo no tengo el Espíritu Santo. Y esto es lo que va a hacer que la persona definitivamente pueda llegar a un cambio. Y es la Ujú. pregunta. Y usted luego que explica el Evangelio, ¿verdad? Que explica las cartas, usted le va a poner las 4 cartitas. Se las pone en fila. Y va a comenzar a explicarle, ¿ves? Y va a comenzar a decirle, a nuevamente repasarle, ¿verdad? Lo que es el corazón endurecido, un corazón que no quiere saber de Dios, un corazón que dice, bueno, yo soy bueno. Comienza a explicarle el corazón arrepentido, un corazón sensible, que está en tinieblas, sigue siendo atado al pecado, pero reconoce que necesita a Dios. Luego la nueva criatura y luego el ser lleno del Espíritu Santo. Y usted le hace la pregunta, ahora bien, ¿en cuál de estas 4 tú estás? Mire, yo le hice eso a una persona y definitivamente crea un impacto en las personas. Hace que las personas se identifiquen. Así que esto es lo más importante. Asegúrese, ¿ve? Que siempre esto llegue a la persona, la Eso explicación. es. Dame un break. Sí. Stop. adelantándome. Referente a esto, yo estuve hace unos meses atrás y mi mamá trabajaba en un club de Herbalife y entró un familiar y yo dije, aquí lo voy a agarrar. Yo estaba bregando con las cartas y yo, a este es el que voy a agarrar ahora. Y yo, ven para acá, te estás tomando el megate, relax. Y yo pegué y le doy toda la explicación con la presentación. Esos ojos empezaron a hacer así a los lados, él no sabía por dónde estaba mirando. Pero lo triste de esto es que tú conoces la condición en que la persona se encuentra. Cuando yo llego a esta parte, yo le digo, ¿en cuál de estas etapas te encuentras tú hoy? Eso como que retumbó. Yo sé que mi madre estaba mapeando y ella me miraba, y mapeaba y me miraba. Pero lo más triste de esto es que la persona no reconoció ninguna de estas 2 etapas.
porque entonces ha sido criado en el evangelio porque abuela me llevaba, no porque yo conocía a Jesús. Y él viene y me dice, yo estoy aquí. Y yo, ven y lo miro de nuevo y yo, ¿tú estás seguro que tú estás en esa etapa? Y yo, ¿tú estás seguro? Dije, no es conmigo que tú tienes que ser honesto, eres tú con Dios. ¿En qué relación tú estás con Dios? Y lo más triste es que en la mirada yo podía notar el grito de auxilio de que no sé, yo sé que no estoy bien, pero me marca que estaba aquí. Sí, me marcó que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo lo único que hice, ok, no luchen más con esto. Yo le dije, ok, si es así, si tú dices que está así, está bien, gloria a Dios. Pero cuando salió de allí, salió más visco, no podía estar. La realidad, los ojos le hacían para los lados una cosa horrible. Pero a mí lo que me dio tristeza es, lo digo porque nos podemos encontrar con personas así. Sí. Para evadir que nosotros los llevemos verdaderamente a que tengan ese choque y ese encuentro con Jesús, nos van a evadir diciendo que están bien delante de Dios, cuando en realidad los ojos muestran verdaderamente lo que hay en el corazón. Exacto. Y fue triste realmente, porque yo me quedé así y él me miraba como que, a rayo, ¿qué tú me estás hablando? Porque nunca nadie le había llevado el evangelio del reino. Sí lo habían llevado de visita a la iglesia, pero no conocía absolutamente nada. Ese es el problema, ¿verdad? Que decimos ser creyente, cristiano, incluso discípulos, y ni siquiera conocemos explicarle el evangelio a una persona. No sé, yo no entiendo eso. Pero nada, no me voy a agitar, no me voy a agitar. Ya terminamos. Para ser como él, esto es verdad algo, si usted quiere añadirlo, a la persona lo puede añadir. Para ser como él, tengo que ser igual a él. En conducta, en palabra, en carácter, en amor, en todo. Tenemos que ser como Jesús. Hoy es un día importante en tu vida. Y ahí usted lleva a la persona, usted brega con la persona, ministra, ¿verdad? Hemos dado la explicación de las cartas, usted practíquelas, muy importante porque nosotros le hemos dado una explicación a profundidad, pero estudie usted personalmente. Cuando usted comienza a estudiarlas personalmente, usted va a adquirir disciplina y va a poder utilizar eso para fluir mejor con la persona, ¿ves? Porque nosotros hemos dado algo aquí de acuerdo a lo que nosotros, ¿verdad? Conocemos, hemos aprendido, pero usted va a tener mejor dominio si usted lo practica. Aquí están las cartas, ¿verdad? No sé si ahorita las van a repartir, que usted las puede tomar y entonces puede. Así que, ¿verdad? Para nosotros fue un privilegio. Gracias por darnos la participación. Así que Dios les bendiga. Zoe, Dios le bendiga. Zoe, qué bueno. Gracias, mi gente. Super cool. Hace un equipo chévere, ¿verdad?